¿Sabe por qué Interempresas Media es la plataforma de difusión profesional número 1 en España? 1. Por la potencia de su web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una base de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a este nuevo Foro Potencia, en el que trataremos sobre el hormigón, su presente y su futuro, la descarbonización del sector y los nuevos hormigones. A lo largo de la historia, el hormigón ha sido una piedra angular de la industria de la construcción, siendo tras el agua el elemento más utilizado y moldeando y sustentando las sociedades modernas con su versatilidad, durabilidad y resistencia. Ni que decir tiene que el hormigón ha evolucionado significativamente desde sus primeras aplicaciones allá por la antigua Roma. Hoy en día nos encontramos en una era de innovación sin precedentes, donde la ciencia y la tecnología están redefiniendo lo que es posible en el mundo de la construcción, lo cual implica una evolución importantísima en los procesos de fabricación del hormigón y en sus componentes, cemento, áridos y aditivos, así como una optimización de su transporte y puesta en obra. Los avances en los hormigones actuales están transformando no solo la manera en la que cuidamos el medio ambiente y la forma en que construimos, sino también la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de nuestras estructuras. En este foro, los mayores responsables y expertos en el tema compartirán sus investigaciones, experiencias y visiones sobre el futuro del hormigón. Exploraremos temas como la adaptación del hormigón a los desafíos del cambio climático, las nuevas metodologías de construcción y las innovaciones que están revolucionando la industria, contextualizando la relevancia del hormigón y los avances actuales, centrándonos en los nuevos hormigones de bajo impacto ambiental y en el proceso de descarbonización de la industria cementera. Además, se presentarán las principales conclusiones del reciente Congreso Nacional del Hormigón, organizado por ANEFOP, donde se destacó el papel fundamental del hormigón en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con todo ello, pretendemos ofrecer una visión de futuro y al mismo tiempo establecer un marco para las preguntas que queráis vosotros hacer y que debatiremos en la mesa redonda con la que concluiremos el foro como hacemos habitualmente. A todos los ponentes les agradezco profundamente su participación, colaboración y entusiasmo, que sin duda contribuirá de forma decisiva a que los próximos 60 minutos sean una experiencia valiosa y reveladora para todos. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada con la primera presentación del día a cargo de Aniceto Zaragoza. Aniceto Zaragoza Ramírez es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, licenciado en Historia y grado en Ciencia Política y de la Administración, asimismo por la UNED. Además, es profesor titular del Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid. Aniceto actualmente es el director general de Oficemer, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón, secretario general de IECA, secretario de la Fundación CEMA, Fundación Laboral del Cemento y Medio Ambiente, presidente del Comité Técnico de Transportes del Instituto de Ingeniería de España, vicepresidente de la Comisión de Industria y Energía de COE y vicepresidente de Ambiente. Ha sido presidente de la ERF, la European Road Federation,
de EUPAVE, de ITS España, de IVIA, el Instituto Vial Iberoamericano, del Foro de Infraestructuras y Servicios, de la Asociación Internacional de Caminería y director general de la Asociación Española de Carretera. Entre sus múltiples distinciones posee la Medalla de Oro de la Asociación Española de la Carretera, la Medalla al Mérito Personal del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la distinción Hombre del Año STA 2018 y el Premio Rafael Izquierdo de la Fundación Caminos. Es un amplio, la verdad es que me ha costado trabajo resumir porque el currículum de Aniceto podíamos estarnos prácticamente a la hora comentándolo. Aniceto, como he dicho, es el director general de Oficemen, que es la agrupación de fabricantes de cementos de España, que es una asociación empresarial de naturaleza privada y de carácter técnico profesional sin fines de lucro. En la actualidad forman parte de Oficemen las 9 empresas dedicadas a la producción integral de cemento, que tienen un total de 32 fábricas en España. Su visión es la apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible, trabajando con las administraciones públicas, los agentes sociales y otros sectores industriales, con una estrategia en constante búsqueda de refuerzo de sus actividades tradicionales, pero con productos más innovadores y sofisticados, adaptándose al dinamismo de la sociedad y relacionándose con otros sectores, potenciando el reciclado y la valorización. En este ejercicio, además, han continuado trabajando en lo que sin duda será el mayor desafío para los próximos años venideros: mejorar los ratios de descarbonización, habiendo reducido ya las emisiones por toneladas de producto un 15% desde el año base, que fue en 1990, pero siendo conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer hasta el 2050. Que no quiero terminar sin hacer una breve reseña a la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón, de la que algo nos hablará también Aniceto, que tiene por objeto difundir la tecnología del hormigón, las características de este material y su evolución para satisfacer la demanda social y los requisitos reglamentarios, así como desarrollar los proyectos de I+D+I necesarios para ello. Oficemen forma parte de esta entidad, colaborando en las acciones de investigación, difusión y promoción que se realizan y ostentando la presidencia de la misma a través, como he dicho antes, de la persona de Aniceto Zaragoza. La Secretaría Técnica de la plataforma la ostenta IECO, con quien tendremos el placer de tener la segunda ponencia. Asimismo la forman la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón, ANEFOP, la Asociación Nacional de Prefabricados, ANDECE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para el Hormigón y la Federación de Áridos, como veis, están integrados todos los representantes de los componentes del hormigón. Además, es de agradecer yo diré que últimamente la difusión que están teniendo y la presencia en medios que están teniendo de los trabajos que están realizando. Bueno, aunque me he alargado un poco más, Aniceto, perdona esta introducción un poco más larga, estamos ansiosos de que Aniceto yo ya me retiro temporalmente. Aniceto, te estamos escuchando cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Voy a intentar compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Estamos compartiendo? Sí, todo correcto, sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Con la presentación de Ricardo he sido más consciente que nunca de que ya no soy tan joven, porque efectivamente he hecho un repaso de muchas de las actividades profesionales que he tenido a lo largo de mi vida. Vamos a utilizar estos minutos para intentar explicar cuál es la hoja de ruta de la industria cementera española hacia la descarbonización. Y hay un primer mensaje que quiero dejar claro, y es: estamos en un mundo cambiante. Yo recuerdo hace muy pocos años, 5 o 6 años, cuando hablábamos de descarbonizarnos, pues los objetivos a largo plazo estaban más alrededor del 50%. Poco después nos fuimos al 80%.
En el año 2020, cuando lanzamos nuestra primera versión de la hoja de ruta, ya estábamos apostando y aspirando a la neutralidad climática en el año 2050. Hoy, cuando terminemos, veremos que nuestra aspiración ya va más allá de ser neutros en carbono. Luego, tenemos que ser conscientes de que las exigencias de la sociedad están acelerando y que el sector como tal tiene que encontrar una respuesta contundente, porque Ricardo lo ha dicho y yo lo repito. Estamos hablando de que el cemento vía hormigón en masa, hormigón prefabricado, es el producto más consumido por la humanidad después del agua. Esto significa que aunque tengamos y consigamos reducir la huella de manera extraordinaria, al multiplicar por cantidades que son absolutamente descomunales, siguen dando un impacto a nivel global, a nivel terrestre. Luego, digamos que el nivel del reto tiene que ser un reto importante. La estrategia, cuando en el año 20 la lanzamos, la denominamos la estrategia de las 5 Cs. Aquí tengo que pedir perdón porque las 5 Cs es utilizando nombres en inglés, pero a través de las 5 Cs vamos a encontrar una solución. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a contar en un segundo, que es nuestra plataforma tecnológica del hormigón. No tenemos una solución de neutralidad climática si no activamos todas las palancas a nuestra disposición. Y esa activación de todas las palancas exige el concurso de todos los actores en la cadena de valor. Y por eso la plataforma tecnológica del hormigón cuenta con Andece, nuestros amigos del prefabricado, con el hormigón preparado de ANEFOC, vamos a sacarlo, con ANFAP, que son los aditivos para el hormigón, por supuesto con la Federación de Áridos, que es el componente más importante en la fabricación de hormigón, y las dos instituciones que dirijo, que son tanto IECA como FICEN. Luego nos hablará César Bartolomé, que precisamente ejerce el puesto de director de la plataforma en el turno de la sesión de hoy. Bien, decía, ¿cuál es la estrategia de las 5 Cs? El primero, el elemento fundamental de la fabricación del cemento, el elemento que concentra el mayor número de huella de carbono, el mayor número de impactos medioambientales, es la producción de clínker. La producción de clínker es donde tenemos focalizado la actividad a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que reducir hasta un 66% las emisiones en nuestra visión actual. Cuando dentro de una semana se publique la hoja de ruta actualizada, veremos que tenemos una ambición todavía superior. Y aquí lo que vamos es intentar reducir la huella del clínker. ¿Por qué? Porque muchos de los productos de construcción van a tener huella de CO2 por el proceso de combustión necesario en su fabricación. En el caso del clínker, no solamente necesitamos tener una llama que llega a los 2000 o 2200 grados centígrados, el horno más caliente encima de la faz de la Tierra, sino que además tenemos una misión relacionada con el proceso, la descarbonatación de la caliza. La caliza es nuestra principal materia prima y lo que vamos es a esos carbonatos cálcicos convertirlos en óxido de calcio y eso libera CO2. Y esa liberación del CO2 es también más del 60% de las emisiones que tenemos. Luego, algunas veces nos dicen, bueno, utilicemos combustibles verdes, que ya estamos en ello, pero aunque tengamos el 100% de combustibles verdes, 2/3 de la emisión seguirían quedando allí. Tenemos que atacar esa reducción. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Estamos buscando materias primas que ya además están descarbonatadas. Existen algunas que vienen de otros procesos industriales y algunas que son de origen natural. Estamos favoreciendo tener una materia prima descarbonatada, sustituyendo los combustibles tradicionales por combustibles alternativos y específicamente por combustibles alternativos con componentes en biomasa. Pensemos que, por ejemplo, el año pasado se han evitado en nuestro país más de 1 millón de toneladas de CO2 simplemente gracias a que hemos utilizado combustibles con biomasa. Y esa es una línea en la que seguimos trabajando. Actualmente en nuestro país, más del 40% de los combustibles que utiliza el sector son alternativos, ya no provienen del mundo fósil. Bien, pues de ese 40, algo más de 40% de combustibles alternativos, algo más del 20% son biomasa. Por lo tanto, no tienen impacto desde el punto de vista del CO2 porque entiende el mundo científico que esos están dentro del bucle de la naturaleza.
El tercer elemento es la mejora de eficiencia energética. Hemos avanzado mucho, pero seguimos avanzando en temas de eficiencia energética. Cuanto menos energía consumamos, menor será nuestra huella. Por supuesto, en el diseño de clínkeres bajos en carbono, hay muchas propuestas a lo largo del mundo, pero cuando intentamos que esas propuestas cumplan con dos requisitos adicionales, recordemos que es el producto más consumido en la Tierra después del agua, es decir, cuando hablamos de una solución que sea generalizable, pues ya desaparecen muchas alternativas, y cuando estamos hablando de productos que no tengan otro tipo de contraindicaciones, por ejemplo, que no tengamos que calentar la estructura que vamos a construir porque lo haría completamente inoperante. Entonces, el número de alternativas que nos quedan es pequeño, pero hay que seguir trabajando. Por supuesto, nosotros no escapamos al uso del hidrógeno. Ya tenemos prácticas en nuestras plantas de uso de hidrógeno, que tiene además una serie de ventajas, pero sabemos todos que el uso del hidrógeno verde todavía está lejos de ser algo popular, fácil y accesible. Desde luego, sí, avanzar mucho en las fuentes de energía renovable. Ahí hay un compromiso que no va a 2050, sino que es mucho más rápido que toda la energía eléctrica que consuma el sector sea de fuentes renovables, y de hecho muchas de nuestras plantas están ya haciendo autogeneración con energía renovable. Y por último, la gran estrella, que son las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2, las denominadas tecnologías CAO. Y que yo creo que es el nudo gordiano, el punto central, donde todas las empresas del sector, y no solamente en nuestro país, sino desde luego en Europa y en el mundo más avanzado, tienen puesta su atención. Si vamos a tener, por el proceso de descarbonatación de la caliza, estas emisiones de proceso irreducibles, tenemos que capturar ese CO2. Además, el capturar ese CO2, como luego veremos, nos da una ventaja, porque ya hemos dicho que una parte del CO2 emitido proviene de biomasa, y eso le da al sector, como luego explicaré, una ventaja excepcional. Si la mayor parte de la atención la centramos en el clínker, el cemento es el segundo elemento donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es utilizar al máximo las posibilidades de la simbiosis industrial. Podemos utilizar residuos y subproductos de otros procesos industriales para completar nuestra producción y nuestra formulación de cementos. Y últimamente, y en los últimos años, y lo veremos con toda seguridad a lo largo de la próxima década, vamos a ver arcillas calcinadas como un sustituto parcial del clínker. Si podemos sustituir el clínker por otro componente con esas características conglomerantes que tiene menor huella, que solamente se puede hacer de manera parcial, estamos reduciendo la huella del cemento. Los combustibles con biomasa, en este caso lo teníamos, la mejora de la eficiencia también, y perdón, porque veo aquí que se nos han mezclado. Aquí vamos a aplicar, digamos, todo el concepto de esa simbiosis industrial y de residuos con otros procesos industriales. Si vemos el proceso de normalización de cementos, lo que estamos viendo son cada día cementos con menos clínker, por lo tanto con menor huella, y activando otro tipo de posibilidades y haciendo formulaciones que son más complejas. El tercer elemento es en el hormigón. En el hormigón no voy a hablar porque va a hablar luego Carlos, pero aquí lo que sí tenemos es una ventaja, es la huella total del proceso, los costes del transporte. Es decir, pensemos que en el año 2006-2007, cuando nuestro país era un gran consumidor de cemento y por lo tanto de hormigón, estábamos en 56, casi 57 millones de toneladas, el 5% del tráfico de mercancías que había en nuestro país estaba directamente relacionado con el transporte de cemento, con el transporte de hormigón y con el transporte de áridos. Luego, cuando vemos la huella cero y buscamos la huella cero, tenemos que meter el transporte dentro de la. La tercera parte es el tema de la construcción. El hormigón juega un papel esencial en la eficiencia energética de los edificios. De aquí hasta que tengamos una energía completamente verde, tenemos que pensar que podemos contribuir reduciendo el consumo energético en los edificios. Aparte de eso, hoy tenemos en nuestro país una vivienda que tiene 2 coches eléctricos, una piscina climatizada y todo lo que exige una buena casa, que ha estado durante año y medio desconectada de la red, simplemente manejando la eficiencia energética de manera muy inteligente.
y con la autoproducción, generación eléctrica que uno puede conseguir con sus tejados, esa vivienda podía vivir sin estar conectada a la red. Ahí hay unas posibilidades donde se jugaba con la eficiencia energética del hormigón y con la conducción térmica, que en este caso se hacía por un desarrollo de la propia empresa. Luego la construcción nos aporta un elemento de eficiencia, consumiremos menos, en este caso en el uso de la vivienda o del edificio, a través de una mejor eficiencia del hormigón, pero también podemos ahorrar huella si utilizamos menos hormigón. Cuando hacemos un repaso del proceso de construcción en nuestro país, pensamos y hemos tenido siempre el hormigón como un producto extraordinariamente barato, de ahí también parte de su éxito y que sea el segundo más consumido por la humanidad. Y esto nos ha llevado a no perfilar los diseños de una manera exquisita. Es decir, repetíamos formato de pilares cuando a lo mejor estaban mayorando capacidades de manera muy clara por no hacer distintas tipologías. Bueno, si perfeccionamos un poco la tipología de la edificación y quizás la hacemos un poco más compleja, podemos ahorrar hormigón y podemos ahorrar. Tenemos algún ejemplo en Madrid donde se ha podido ahorrar el 43% de huellas simplemente redefiniendo el mismo edificio y utilizando hormigones que hasta ese momento eran completamente convencionales. Como digo, este ahorro se produce en este momento que no tenemos hormigones que son completamente limpios en CO2. Cuando tengamos cemento y por lo tanto hormigones que son completamente neutrales en carbono o incluso negativos, a lo mejor no hace falta hacer ese perfilado, pero la construcción la tenemos que mantener dentro del esquema. El quinto elemento de la C es la carbonatación. La carbonatación es un proceso natural del hormigón. El CO2 que hemos liberado al destruir el carbonato cálcico se recupera de manera natural a lo largo del tiempo. Es verdad que este proceso natural de carbonatación del hormigón es algo que tradicionalmente el sector ha evitado, porque al carbonatarse el hormigón lo que va a cambiar es el pH y vamos a dejar desprotegidas las armaduras respecto a los agentes exteriores. Bien, ese no deseo nos hacía que teníamos que proteger y ahí tenemos todos los recubrimientos. El deseo es proteger a las armaduras. Bien, no es que vayamos ahora a cambiar de filosofía y dejemos nuestras armaduras expuestas, pero sí que vamos a tener en cuenta en el ciclo de vida y en el reciclaje que si activamos ese proceso de carbonatación vamos a eliminar CO2 de la atmósfera de manera muy relevante. Hoy, en este momento, nuestros hormigones construidos, puestos en un servicio en el país, están eliminando millones de toneladas de CO2 al año. Y además tenemos muchos usos del cemento donde no nos importa la carbonatación. Pensemos, por ejemplo, en los morteros de albañilería. Ese cemento que está ahí está carbonatándose de manera muy rápida, está reduciendo los niveles de CO2 en la atmósfera y no tenemos en riesgo nada, no ponemos en riesgo la estructura. Luego pensemos en todos los usos de hormigón en masa, donde acelerar un proceso de carbonatación puede ser incluso interesante. Es más, hay compañías comerciales, hay productos, esquemas comerciales, donde se favorece la carbonatación en la puesta en obra y hay algunas de las empresas que lo están haciendo. Bien, esta es la estrategia que lanzamos en el año 2020. Conseguir antes del año 2050 que nuestro producto fuera un producto completamente neutro en carbono. Como digo, con horizonte máximo al año 2050. Me gustaría remarcar a una cosa. Este compromiso es un compromiso que no está solo en las manos del sector. El sector tiene que hacer una inversión descomunal, tiene que hacer una transformación absoluta, tiene que invertir en todas las ramas que aparecen aquí, pero hay una parte muy importante de la responsabilidad que va a quedar en manos de las administraciones públicas. No está en nuestra mano tener almacenamiento de CO2. Nosotros podemos solicitarlo, pero tienen que tomarse iniciativas desde el punto de vista público. No está en nuestra mano vender los nuevos cementos que se generan en toda esta transformación. Esto significa un proceso de reglamentación en el que la administración tiene que ser muy activa. Luego hay todo, y podría detallar en prácticamente todos los aspectos que tenemos aquí, tenemos la necesidad de una cooperación público-privada para alcanzar los objetivos.
Porque a veces cuando uno dice que tiene una hoja de ruta de descarbonización, como dice, de esto ya no me tengo que preocupar. No, desgraciadamente no es así. Sí hay que preocuparse, hay que colaborar. Lo que nosotros tenemos es la ambición y el compromiso de inversión para hacerlo, pero se tienen que dar las condiciones de contorno. Bien, decía, este es el mundo antiguo. Hoy damos esta pequeña intervención. Supongo que si repetimos esto en 3 o 4 años, Ricardo, pues algunos de los parámetros que hay aquí habrá variado. ¿Por qué? Si vamos al horizonte y al origen, tú te referías a él, del año 1990, estábamos por tonelada de cemento emitiendo 815 kilos de CO2. Estos 815 kilos de CO2 es tanto en el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. Es decir, estábamos incluyendo toda la cadena. Bien, en el año 2022 esto ha bajado un 21%, hasta 21%, hasta 642 kilos. Nuestro compromiso en el 2030 es bajar un 44 hasta 459. En el 2040, cuando aparezca nuestra hoja de ruta revisada, que será las próximas semanas, lo que vamos a tener es una bajada del 83% y tendremos unas emisiones totales por cemento colocado en una obra de 137 kilos. Hacemos 815 hasta 137. Y nuestro objetivo en el 2050 es ser negativos. Claro, esto hay que pensarlo un poco, de ser negativos. ¿Vamos a ser negativos? Sí. ¿Cómo aspiramos a ser negativos? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo, muy complejo y muy caro al mismo tiempo. No solo no vamos a tener emisiones, sino que las emisiones las vamos a capturar. Dentro de esas emisiones capturadas, una parte son las que tengamos de origen geológico, que van a estar capturadas y que por lo tanto van a estar neutralizadas, pero vamos a capturar la biomasa que utilizamos como combustible. Entonces, la biomasa capturada como combustible resta, ya no simplemente equilibra, sino se convierte en negativa. Y aparte de eso, la carbonatación que tenemos en el proceso y que actualmente se está discutiendo dentro del IPCC, de la Organización Internacional de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cómo contemplarla, pues ese 9% que tenemos al final de la vida útil que quita CO2 de la atmósfera, contribuirá a que en el entorno del 2050 cada tonelada puesta en el mercado tenga una huella negativa. Esperamos que esa aspiración se pueda conseguir porque tengamos todas las condiciones de contorno adecuadas, pero además podremos ofrecer no solo a la cadena de valor, sino a todos los clientes, la posibilidad de decir, siéntanse tranquilos en el uso del hormigón, porque lo que vamos a tener es un producto con huella negativa en el largo plazo. Y este es el compromiso que tenemos. Como digo, exige unas inversiones descomunales y exige también unas condiciones de contorno. Esto significa una planificación y unas condiciones jurídicas que sean las adecuadas. Si lo vemos en kilos, lo que estamos diciendo es que vamos a pasar de 815 kilos del año 1990 a menos 107 kilos por tonelada de cemento en el año 2050. Esa es nuestra aspiración y ese es nuestro compromiso. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Aniceto, por la claridad de tus explicaciones, y yo creo que nuestros oyentes se habrán visto sorprendidos pues por el avance el avance y la inversión y la I+D+I en el que os habéis involucrado y que habéis llevado a cabo en estos últimos tiempos. A mí me ha resultado bastante, no diré que sorprendente del todo, porque conozco al sector desde hace mucho tiempo, pero sí muy, muy importante y muy relevante de cara a la esperanza que podamos tener todos en el futuro de ir consiguiendo un futuro cada vez más futuro para las personas. Muchas gracias, Aniceto, y te esperamos para la mesa redonda al final. Muchas gracias. Gracias. El segundo ponente es César Bartolomé Muñoz. César es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, es MSc in Structural Engineering en Harvard University, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED
y máster en Big Data y Analytics in 3 Points acreditados por la UPC. Tras haber estado trabajando 5 años en una empresa constructora y en una consultora de ingeniería, en el año 2008 se incorpora a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficemen, y en 2012 al Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, IECA, como director de área de innovación y prospectiva, desarrollando proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia energética y, más recientemente, la transformación digital de los materiales y productos de construcción. En 2021 pasa a ser director de tecnología de IECA, puesto que ocupa en la actualidad. Por otro lado, el Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, IECA, es una entidad privada de carácter técnico, fundada en el año 1985 y dedicada al estudio, asesoramiento y difusión de los conocimientos y tecnologías relativas al cemento, al hormigón y a sus productos derivados, encontrándose entre sus principales objetivos la investigación científica y técnica en el campo del cemento y sus aplicaciones, el asesoramiento y asistencia técnica a los usuarios del cemento en todos los ámbitos de aplicación, el desarrollo de nuevas aplicaciones del cemento y fomento de la calidad y sostenibilidad en el ámbito de las aplicaciones a través del desarrollo de las normas UNE, de la marca de calidad N y de la futura marca de calidad y de sostenibilidad NS de AENOR para cementos. Estas son unas pocas de los objetivos de IECA que, César, por supuesto, si quieres ampliarlos en el transcurso de tu intervención, por descontado. En definitiva, podríamos resumir afirmando que el trabajo futuro de IECA se resume en la implementación de la metodología simplificada para la estimación del CO2 absorbido por los derivados del cemento y participar activamente en la COP29 y en foros científicos internacionales para conseguir que la carbonatación del hormigón se integre en el balance neto del dióxido de carbono. Y en lo que se refiere al área de reglamentación y normalización del hormigón, donde se están produciendo grandes cambios, apostando IECA por una participación activa en los distintos estamentos que constituye la cadena de valor del hormigón y de otros materiales con base de cemento, que tienen planteamiento común tanto la utilización sostenible de los recursos naturales como la promoción de las prestaciones de estos materiales que permiten seguir construyendo obras con altos estándares de calidad y durabilidad. Buenos días, César. Muchas gracias y somos todo oídos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Ricardo. Y bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Yo voy a intentar pues un poco continuar lo que has puesto previamente Aniceto a nivel general. Voy a intentar aterrizarlo un poco más a nivel más práctico, es decir, cómo se lleva esa hoja de ruta que ha planteado Aniceto de descarbonización del cemento, cómo afecta al hormigón y cómo intentar pues aprovechar estos desarrollos que está haciendo la industria del cemento en el día a día de los proyectos y las obras. Ese va a ser un poco mi objetivo. Y me gusta siempre comenzar estas charlas un poco dando, pues contextualizando fundamentalmente. Porque, seguro que habéis visto recortes de prensa como los que veis en la pantalla, en la cual pues, se acusa al cemento, principalmente, cemento y materiales derivados, pues bueno, de ser poco más que el demonio en materia climática, ¿no? Dicen que representa aproximadamente, dependiendo de la fuente, un 7% de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial, y habréis escuchado que si fuera un país sería el tercer emisor por detrás de China y de Estados Unidos. Efectivamente, el cemento es un material intensivo en CO2, se está trabajando para reducir esta huella de carbono, como muy bien ha expuesto Aniceto previamente, pero efectivamente pues seguimos emitiendo. Pero sí que quiero, porque este tipo de noticias da la sensación de que es algo como muy desproporcionado, como que el cemento es un emisor muy grande, muy elevado y que no se corresponde, digamos, con su peso en la economía o en la sociedad. Y no es así. Bueno, pues decir que estos son fuentes de World Green Building Council.
Y un poco lo que viene a decir es que efectivamente el sector de la construcción, donde está englobado el cemento, la huella de carbono embebida del sector de la construcción es aproximadamente el 11% del total, del cual el cemento hemos visto que aporta una parte importante, pero bueno, estamos en un orden de magnitud con lo que representa el sector de la construcción en tema económico. Es decir, el PIB mundial o del PIB mundial, el sector de la construcción representa aproximadamente entre un 10 y un 12%. Y emite aproximadamente el 11% del total de las emisiones embebidas. También habréis escuchado lo de es que los edificios emiten el 30% o el 40% de las emisiones totales, etcétera. Bueno, sí, efectivamente, vivimos en los edificios, trabajamos en los edificios y digamos que gran parte de las emisiones se producen en el edificio, pero no son generadas por el edificio, no son generadas por los materiales, no son generadas por la construcción en sí misma, sino por el uso que se hace de ello. Entonces, si yo cuando cocino enciendo la cocina de gas y estoy emitiendo CO2, pues es poco achacable al edificio. Sin embargo, cuando hablamos de esos ratios del 40% de las emisiones totales o el 36% de las emisiones totales, creo que es a nivel europeo, pues nada, simplemente decir que se producen en el edificio, pero que no son generadas ni por los materiales ni por el sector de la construcción en sí mismo. Aparte que esos datos del 36% de las emisiones, 40% del consumo energético, son datos europeos. En España, debido a que tenemos un clima bastante más benévolo, aproximadamente se reduce a un 18% de las emisiones totales. Lo digo un poco porque muchas veces los números se confunden. Entonces siempre me gusta empezar así, contextualizando y diciendo que efectivamente los materiales en base de cemento tienen una huella de carbono elevada, con respecto al total, pero que, digamos, están proporcionalmente, son proporcionales al peso que tienen en la economía. Simplemente introducir con esta parte. Y también un poco focalizando, hablamos de cemento cuando hablamos de CO2, pero luego al final la mayor parte de los materiales que utilizamos en construcción no es el cemento como tal, son materiales derivados, ya sean morteros o ya sean hormigones. ¿Por qué nos centramos tanto en el cemento? ¿No? ¿Por qué siempre ponemos el foco en el cemento? Pues básicamente porque el cemento representa aproximadamente, dependiendo del tipo de hormigón, pero representa entre el 80 y el 90% de las emisiones totales del hormigón. Entonces, evidentemente, si queremos reducir la huella de carbono del hormigón, pues vamos a tener que actuar sobre el cemento, pero no solo sobre el cemento. Ahora lo vamos a ver y es un poco el motivo de mi charla. Tenemos diferentes tipos de cemento, eso es algo que también es importante tener en cuenta, con diferentes emisiones medias. Estas emisiones que tenéis en pantalla están sacadas de las declaraciones ambientales de productos sectoriales que IECA tiene publicada en su web para diferentes tipos de cemento, desde el CEM 1 al CEM 5. Y es importante decir que estas huellas de carbono efectivamente son diferentes, pero también las prestaciones de estos cementos son diferentes. Estos cementos o no todos ellos se utilizan en los mismos usos. Entonces, esto es un poco hacia donde voy a orientar mi presentación, el cómo utilizar este tipo de cementos, cómo descarbonizar el hormigón y cómo, digamos, hacer uso de todas las herramientas de las cuales disponemos. Bien, pues empezando al respecto, se está hablando mucho de la descarbonización del sector del cemento y probablemente hayáis escuchado incluso el término cemento bajo en carbono. Lo primero que tenemos que decir, por un poco enlazando con lo que he expuesto previamente, es que hay muchos tipos de cemento y no hay una definición de cemento bajo en carbono, con lo cual yo para fabricar un hormigón bajo carbono, por decirlo así, que tampoco existe como tal la definición, pero para fabricar un hormigón con una huella de carbono menor, no puedo decir, bueno, pues voy a utilizar un cemento bajo en carbono y como representa entre el 80 y el 90% de las emisiones del hormigón, pues ya no tengo ningún problema. Si fuera así de sencillo ya lo habríamos resuelto, no, no es así de sencillo. No puede haber una definición de un cemento bajo en carbono porque, como hemos visto, hay muchos tipos de cemento con diferentes factor clinker. El factor clinker es la cantidad, digamos, de clinker que lleva el cemento, que es el componente del cemento que aporta la mayor huella de carbono. Pero también es el componente del cemento que aporta las mayores prestaciones al cemento, con lo cual, digamos que no podemos eliminarlo de la ecuación, puesto que perderíamos las prestaciones mecánicas y de durabilidad del cemento y del hormigón. Entonces, lo primero es decir esto, no tenemos un cemento bajo en carbono, tenemos muchos tipos de cemento con diferentes huellas de carbono, con diferentes prestaciones y tenemos que hacer uso de ellos para descarbonizar el sector del hormigón y por ende el sector de la construcción. Si nos vamos al hormigón, pues exactamente lo mismo, no hay una definición de un hormigón bajo en carbono, se está trabajando a nivel internacional, la GCCA, que es la Global Cement and Concrete Association, está trabajando en esto, en la de establecer una definición de hormigón bajo en carbono, pero al igual que en el caso del cemento, como no hay un único hormigón, sino que aquí todavía hay más variables que utilizar,
pues no se puede hacer una definición única y se está trabajando, al igual que en el caso del cemento, por bandas. Se está estableciendo para diferentes, en este caso para diferentes categorías resistentes, pues unas bandas en las cuales podemos decir que un hormigón es de clase A, clase B, clase C, pues muy similar a lo que se hace con la eficiencia energética de electrodomésticos, por ejemplo. Se hace una gradación y ya el usuario pues, puede decidir hasta qué punto puede o quiere llegar en la reducción de la huella de carbono. Pero definir un material, un cemento, un hormigón bajo en carbono es realmente complicado por la cantidad de variedades que existen. En el caso del hormigón todavía es más difícil que el del cemento y esto es algo que quería poner en valor. ¿Por qué? Pues porque en el cemento al final estamos jugando un poco, la variable con la que estamos jugando principal es el factor clinker. Pues cambiando el factor clinker podemos definir diferentes bandas de cementos con una menor huella de carbono. En el caso del hormigón entran en juego más variables, porque tenemos la clase resistente, también tenemos la clase de exposición ambiental y luego a esto hay que añadirle, por supuesto, el tipo de cemento que se vaya a utilizar en ese hormigón, que no todos los tipos de cemento son utilizables para todos los usos, y la vida útil de la estructura. No es lo mismo diseñar una estructura para 50 años que para 100. Evidentemente, la huella unitaria de una estructura a 100 años va a ser mayor que la huella unitaria de una estructura a 50 años, pero si tenemos en cuenta que estamos extendiendo la vida útil al doble, pues al final en un cómputo total de ciclo de vida, evidentemente la huella de carbono de la estructura de 100 años va a ser inferior. Entonces, todas estas variables las tenemos que tener en cuenta y no las podemos perder de vista cuando estamos pues definiendo o cuando estamos intentando diseñar hormigones bajos en carbono. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas y ahora lo voy a exponer, pero lo primero que debemos hacer y que ya se está haciendo, y lo han hecho tanto IECA como ANIFOP, que luego hablará Carlos, es declarar los impactos ambientales del producto. Esto es fundamental, hay que ser riguroso y transparente en la información que se le aporta al usuario, pues porque le tenemos que decir al usuario, oye, mira, este es mi material y estos son los impactos ambientales que tiene. Y esto es fundamental, porque el usuario decidirá qué tipo de material quiere utilizar, comparará prestaciones mecánicas y de durabilidad con prestaciones ambientales y en base a toda esta información podrá tomar una decisión. Si no hacemos esto, al final el usuario no va a ser capaz de tomar una decisión informada que es fundamental en estos ámbitos. Entonces, lo primero que debemos hacer y lo que la industria ya ha hecho es declarar sus impactos ambientales. Tanto el cemento para diferentes tipos de cemento como el hormigón para dos tipos de hormigón, menores de 25 megapascales y 30 megapascales o superiores, ha definido la declaración ambiental de producto y la ha definido dentro del marco del operador de programa de AENOR y esto está verificado, está certificado por una tercera parte, con lo cual es fiable. Cualquier usuario puede tomar estos datos y puede estar seguro de que esos datos son los que finalmente va a tener en la obra. Lo digo porque muchas veces la declaración de impactos ambientales es complicada porque pues bueno, no es como cuando tienes un ensayo mecánico que tú rompes una probeta de hormigón y dices, oye, este hormigón ha dado 27 megapascales. En el caso de la huella ambiental, pues es más complicado porque no puedes hacer un ensayo que te dé la huella ambiental de un producto. Por lo tanto, la declaración fiable y transparente de todos estos datos es fundamental. Este es el primer paso que dar y el sector del cemento y del hormigón ya lo ha dado. Entonces, visto un poco así a nivel introductorio, pues que no tenemos un hormigón bajo en carbono, que no tenemos un cemento bajo en carbono, que lo que tenemos son diferentes tipos de cemento y diferentes tipos de hormigones, ¿cómo encaramos el reto de reducir la huella de carbono de las estructuras? Que al final es un poco el objetivo. Mi objetivo o nuestro objetivo como ingenieros no debe ser reducir la huella de carbono del material, sino reducir la huella de carbono de la solución final. No confundimos o no debemos confundir las herramientas y los materiales son una herramienta, como otras que podemos tener, con el objetivo real, que es la estructura. Yo tengo que hacer una estructura con la menor huella de carbono posible y para hacerlo puedo optar por diferentes estrategias y ahora lo vamos a ver. Por supuesto vamos a tener que utilizar cementos, digamos la ventaja que tenemos es que cada vez hay más cementos en el mercado. Perdón. La ventaja que tenemos es que cada vez hay más cementos en el mercado, pero debemos ser conscientes que no todos los cementos tienen las mismas prestaciones, entonces en base a esas prestaciones mecánicas y de durabilidad y esas prestaciones ambientales debemos elegir el cemento que mejor se ajusta a nuestra estrategia. A su vez también tenemos que trabajar con el hormigón y tenemos que trabajar con la dosificación del hormigón. ¿Para qué? Pues para conseguir rebajar la huella de carbono del propio material, pero sin perder de vista que debemos cumplir especificaciones técnicas, mecánicas, de durabilidad que la estructura exige.
Y luego, por último, debemos trabajar también sobre la solución constructiva. Lo ha comentado muy bien Aniceto en su presentación. El hormigón siempre ha sido un material masivo. Se ha utilizado de forma masiva porque era un material barato, un material que aparte nos aportaba, digamos, un mayor factor de seguridad en cuanto a resistencia estructural y, pues bueno, se ha utilizado sin tener en cuenta la eficiencia en la solución constructiva. Es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar, para lo cual, pues evidentemente, hay diferentes soluciones. Y yo voy a empezar por esta última, porque yo creo que tenemos que ir desde la solución final y desde la solución constructiva e ir viendo cómo los materiales se deben ajustar a esa solución constructiva. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es bastante ilustrativo y es, oye, yo tengo para un forjado tengo diferentes soluciones. Tengo soluciones in situ y soluciones prefabricadas. Y tengo, pues evidentemente, diferentes materiales que podré aportar estas soluciones. Simplemente para que veamos, si yo estoy apostando por una losa armada, que es una solución bastante tipo en un forjado de una obra, el peso de esa estructura es aproximadamente de 700 kilos por metro cuadrado y tiene una cuantía de acero de aproximadamente 25 kilos por metro cuadrado. Como podéis ver, es una estructura muy masiva y muy pesada. Si yo apuesto por una solución más ligera, más esbelta, por ejemplo, una losa postesada, pues voy a reducir el peso de la estructura a 515 kilos y voy a reducir la cuantía de acero de esa estructura a 15 kilos por metro cuadrado, con lo cual estoy utilizando menos material, por supuesto, la huella de carbono, digamos, del conjunto va a ser menor. Y si voy a una solución de placa alveolar pretensada, por poner un ejemplo, donde además puedo aligerar esa placa alveolar, pues puedo reducir el peso de la estructura hasta los 475 kilos. Como podéis ver, un diseño me hace o me lleva hacia un uso más eficiente del material y a un aligeramiento total de la estructura, con lo cual va a tener una huella de carbono menor. Y los materiales, el cemento y el hormigón tienen que dar respuesta a estas soluciones constructivas. Y como ejemplo decir que en los dos casos más ligeros, en el de la losa postesada y en el de la placa alveolar pretensada, no se puede utilizar un cemento solo se puede utilizar un cemento Portland, CEM 1 o CEM 2. No puedo utilizar otro tipo de cementos más adicionados con una huella de carbono menor. ¿Quiere decir esto que esta estructura, digamos, no es buena desde un punto de vista climático porque estoy utilizando un cemento con una huella de carbono mayor? No, por supuesto que no, hay que hacer la cuenta. Y si yo estoy compensando esa huella de carbono mayor del cemento porque estoy haciendo un uso más eficiente del material y el conjunto, digamos, el resultado final me está dando una estructura con una huella de carbono menor, pues puedo utilizar esa estrategia para reducir la huella de carbono de mi estructura. Esto es un poco el concepto. Es decir, primero que tenemos que ir a la solución constructiva final y ese tiene que ser nuestro objetivo y que los materiales, entre ellos el cemento y el hormigón, únicamente son herramientas, ¿de acuerdo? No hay una única estrategia para descarbonizar una estructura. Yo puedo basar mi estrategia en los materiales, por supuesto. Puedo basar mi estrategia en el diseño, por supuesto. Puedo basar mi estrategia en una combinación de todas, sería lo óptimo, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que tenemos que entender, que es hacia ahí, hacia donde debemos ir. Un caso muy claro es esta foto que tenéis en la imagen, donde se muestran diferentes vigas que tienen una misma capacidad estructural. Como podéis ver a la derecha de la imagen, pues tenemos una viga de hormigón armado, luego tenemos una viga de hormigón pretensado al uso, tenemos una viga de acero y una viga de hormigón de ultra altas prestaciones también pretensada. Y si podéis ver, la imagen es muy, muy significativa, la viga de hormigón de ultra altas prestaciones, pues evidentemente tiene un peso muy inferior y tiene un uso del material muy inferior. Por supuesto que ese hormigón de ultra altas prestaciones va a tener un mayor contenido de cemento y va a tener una huella de carbono unitaria mayor, pero como estoy haciendo un uso más eficiente del material, en su conjunto estoy reduciendo la huella de carbono nuevamente de la solución constructiva. Esto es un uso del hormigón, yo voy a un hormigón de más altas prestaciones y lo que hago es evitar un uso mayor del material. Bueno, tengo que echar la cuenta, tengo que ver exactamente cuál es la solución óptima y apostar por ella, no centrarme únicamente en el material. Y luego algo que también creo que es importante es todo lo que tiene que ver con durabilidad, porque uno de los temas que se está debatiendo es, bueno, pues si el cemento es el principal aporte de huella de carbono del hormigón, pues reduzcamos los contenidos de cemento. Bueno, también decir que el cemento es el que aporta las prestaciones al hormigón, tanto de mecánicas como de durabilidad. Entonces, si yo reduzco el contenido de cemento del hormigón, pues probablemente pueda estar generando un problema de durabilidad que efectivamente no se me va a presentar en el corto plazo, pero sería realmente peligroso que apostáramos por esta vía y que dentro de 10, 15 años empecemos a tener patologías en las estructuras
porque no se ajustan, digamos, a los criterios de durabilidad, que es algo que, por otro lado, venimos trabajando desde hace mucho. La EH91 no tenía, digamos, criterios de durabilidad. Nos dimos cuenta como sector que esto suponía un problema desde un punto de vista, en aquel momento, principalmente económico, pero luego visto con perspectiva, también un problema ambiental, porque todo lo que tenga que ver con reparaciones de estructuras es un mayor impacto ambiental. Y en la EHI se hizo un esfuerzo muy grande por incluir la durabilidad, por mejorar los hormigones y por establecer los contenidos mínimos y las relaciones agua-cemento máximas para los diferentes tipos de clase de exposición ambiental, y esto efectivamente se ha mantenido en las instrucciones posteriores y creo que es algo que no debemos perder. No debemos perder, digamos, la visión global de conjunto en el cual no podemos centrarnos en decir voy a bajar la huella de carbono del hormigón, para eso voy a digamos, bajar el contenido de cemento y ya lo he conseguido. No, porque eso en el medio y largo plazo va a suponer que vamos a tener un problema de durabilidad. Entonces, las dosificaciones del hormigón se pueden optimizar, pero hay que garantizar siempre la durabilidad y, por supuesto, la fiabilidad estructural del material. Y estas eran un poco las ideas que quería dar, que quería transmitir. Es que tenemos que tener una visión holística, una visión global de lo que es mi estructura, de cómo descarbonizar la estructura, y para eso dispongo de herramientas. Y los materiales es una herramienta más, pero no es la única, ¿de acuerdo? Podemos trabajar también con el diseño, podemos trabajar con otros ámbitos. Y es importante que incidir en que no hay una solución única en todos los casos y que cada estructura y cada proyecto exige un análisis específico, y en base a ese análisis específico, o incluso la solución constructiva exige un análisis específico, y en base a ese análisis específico podré determinar si lo prioritario es reducir la huella de carbono del material y utilizar un cemento más adicionado porque es posible en esa aplicación y de esa manera reduzco la huella de carbono del hormigón, o si tengo que trabajar con la dosificación del hormigón y puede que necesite un hormigón de más altas prestaciones a pesar de que tenga un contenido de cemento mayor o no, y luego, por supuesto, integrarlo dentro del diseño constructivo de la estructura, ya sea un edificio o cualquier tipo de obra civil. Y esto es un poco la idea que quería transmitir y que espero haber transmitido. Por mi parte, nada más. Tenéis aquí mis datos de contacto en el caso de que queráis poneros en contacto conmigo. Y ahora, pues, cuando termine Carlos, pues encantado de participar en el debate y de aportar, pues, más datos, si es posible, para el debate. Gracias a Foro Potencia por invitarme y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, César. La verdad es que el punto de vista, la perspectiva desde el que has planteado tu ponencia, me parece muy, muy interesante, muy realista, y además me parece que es el que se debe de seguir, evidentemente. El hacerlo desde el resultado final, no desde ir sumando resultados parciales, intentando optimizar resultados parciales que al final resulte que la suma total sea mucho mayor que optimizar el resultado final. Muchas gracias, César, y por supuesto que esperamos y contamos contigo para la mesa redonda que tendremos a continuación. El tercer ponente es Carlos Peraita. Carlos es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene varios másteres sobre Hacienda Pública y Programación Económica en el Instituto de Estudios Fiscales, es MBA en Economía por la Universidad de Stanford y Coach Individual desarrollado en Recursos Humanos por la Universidad Francisco Vitoria. Carlos estuvo inicialmente 17 años de experiencia en Cemex, la multinacional del cemento y hormigón, tercera empresa a nivel mundial, ocupando posiciones de dirección en diversas líneas de negocio. Luego ha estado otros 4 años en desarrollo de nuevos negocios a nivel de PYME, análisis y startups, como fundador y director gerente de MIP, Outsourcing Services, y otros 4 años como director general del grupo Hinojosa. Actualmente y desde el año 2018 es el director general de ANEFOP. ANEFOP es la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, una asociación con 56 años de experiencia que tiene 313 miembros asociados y otros 40 miembros adheridos. La calidad en la gestión es un aspecto prioritario en las empresas miembros de ANEFOP, por lo que ha promovido y elaborado una metodología para la implantación de sistemas de gestión de calidad adaptados al sector de la fabricación del hormigón, lo que hasta la fecha ha generado la existencia de más de 785 plantas de hormigón certificadas por ANEFOP. Además del compromiso de la calidad,
ANEFOP y sus empresas asociadas han tenido conciencia de la incidencia de su actividad en el medio ambiente, desarrollando un decálogo medioambiental que servirá de punto de partida para que todas las centrales fabricantes de hormigón dispongan de unos requisitos mínimos de respeto al entorno, con un compromiso sostenible desarrollado por una de las principales líneas estratégicas que se encaminan a reducir la huella de carbono del hormigón y la apuesta clara. El sector reducirá un 40% de las emisiones de CO2 a causa del hormigón para 2030. Carlos nos aportará su visión sobre cómo la industria del hormigón está evolucionando para cumplir con los compromisos medioambientales y cuáles son las estrategias y tecnologías que están permitiendo reducir su huella de carbono, poniéndonos además al día de las conclusiones del importantísimo Congreso Nacional del Hormigón, el primer Congreso Nacional del Hormigón, celebrado hace pocas fechas, que ha reflejado el sentir de un sector y de unos profesionales que a fin de cuentas son el último eslabón de todo lo que hemos venido diciendo del fabricante de cemento, de, digamos, la técnica y el diseño. Bueno, pues luego esto hay que construirlo y hay que usar el hormigón, y estas son las empresas que están integradas en ANEFOP. Carlos, muchas gracias por tu atención, por tu presencia aquí, y estamos pendientes de que nos cuentes, de que nos digas tu... Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un honor para mí estar en este prestigioso foro que creo que ha acertado, pues, poniendo el foco en el hormigón y el tema de la sostenibilidad, porque hemos podido descubrir y comunicar, pues, distintas cosas, aspectos que son muy importantes. Me ha llamado la atención positivamente que precisamente tú, Ricardo, has destacado que te han sorprendido algunas de las cosas que ha comunicado Aniceto. Precisamente digo tú, Ricardo, porque es una persona que está al cabo de la calle de lo que está sucediendo. Entonces, da un poco la medida de la importancia de la comunicación, de llegar a la gente, de comunicar, pues, bueno, todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo en el sector, desde toda la cadena, desde el principio, desde el cemento, los áridos, los aditivos, para trabajar y conseguir que ese producto final, que bien comentabas, que es el hormigón, que es el que al final acaba en obra, pues llegue con la menor huella posible. Hay que combatir titulares como los que ponía César, ¿no? Al final son muy tremendistas e intentan que la opinión pública se genere una opinión errónea sobre un producto que es precisamente el segundo más consumido en el mundo. Y bueno, lo es por razones obvias, ¿no? Yo creo que a nivel de construcción, pues aparte de ser económico, pues da unas propiedades que otros materiales no dan y por lo tanto, pues bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra labor principal es trabajar por mejorar el producto y comunicar, ¿no? Al final, el poder de la comunicación es fundamental. Todo lo que no se comunica no está ocurriendo. Por eso es importante que esa estrategia 5Cs que tiene Oficemen y que está desarrollando y que está implementando, pues que llegue a los que tienen las preocupaciones para que vean que realmente no estamos parados, no estamos esperando a que las cosas se solucionen solas, sino que estamos actuando desde cada uno de nuestro sector para conseguir que nuestro producto, pues, quede colocado en el sitio que merece. Y que no generemos un problema a la sociedad, sino que generemos una solución. Bien, fue esta una de las razones por las que pensamos que deberíamos convocar este primer Congreso Nacional del Hormigón. Aclarar que, bueno, hubo otros congresos anteriores del hormigón, pues en el año 92 en Madrid, en el año 2007 en Sevilla. Fueron congresos internacionales en los cuales, pues bueno, tuvo un ámbito más amplio. La idea de hacerlo nacional es que creo que los problemas los tenemos que resolver aquí en España a nivel nacional, aunque hablemos de problemas globales, pero tenemos que trabajar con las empresas de España. Y el hacerlo nacional le da un impulso a que, bueno, en 3 años podamos reunirnos de nuevo, ver los avances y que lo hagamos a nivel nacional también. Es decir, que nos concentremos en nuestros problemas, que lo hagamos aquí en España y que movilicemos a la gente igual que hemos hecho en este primer congreso.
y vimos la oportunidad de, de convocar a todas las empresas y los interesados en el mundo del hormigón porque realmente el sector está sometido a un cambio muy importante en diferentes aspectos que ahora veremos. Bueno, las cifras del Congreso a grandes rasgos, pues como podéis ver, tuvo una asistencia notable, 603 inscritos, hubo 28 patrocinadores, 36 expositores que llevaron también muchísimas novedades alrededor de la sostenibilidad. Empresas y agencias colaboradoras, 31, 32 ponencias y 9 mesas redondas que sumaron un total de 71 ponentes. Paco. ¿Sí? No, estoy en una vídeo, pero te llamo en cuanto salga, ¿vale? Aniceto, creo que tienes el micrófono abierto. Bien, 11 países representados y 7 medios colaboradores que se encargaron también de publicitar todo lo que fuimos haciendo allí. Como os comentaba, el sector está en un momento convulso porque hay muchos temas que están generando inquietud tanto a las empresas de hormigón como a las que tienen relación con nosotros. Primero hay 5 bloques de contenidos sobre los que trabajamos en el Congreso. El primero de transformación digital, bueno, pues viene porque realmente, por una parte, tenemos medios a nuestro alcance que nos pueden ayudar a mejorar todos nuestro negocio a distintos niveles, incluida la sostenibilidad, pero a niveles también de relación con los clientes, con los proveedores y a niveles productivos. Y luego hay además temas obligatorios como pueden ser la factura electrónica, como pueden ser BIM, es decir que, bueno, dentro de nuestro ámbito de empresas, dentro de la asociación y a nivel del sector, pues hay diferentes tipos de empresas, hay empresas multinacionales, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas y pymes que necesitan también apoyo por parte de la asociación para ir identificando estos puntos importantes sobre los que tienen que trabajar. Y desde la asociación pues vamos a intentar facilitarles el camino para esa factura digital, para ese camino hacia el BIM, para todo lo que vaya surgiendo y añadiendo facilidades que no son obligatorias, pero sí que nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestros negocios. Después el ámbito de la sostenibilidad, que fue otro de los bloques que voy a detallar a continuación. Los cambios normativos, pues todos conocemos la reciente implantación, la publicación del Código Estructural. Bueno, pues eso, hubo ponencias alrededor de explicaciones de temas concretos, como pueden ser los temas de consistencia fluida, que es obligatoria y es importante que se conozca y que lo conozcan no solamente los consumidores, sino también los productores, que tienen que recomendar este uso y tienen que avisar a los consumidores de que el propio Código Estructural lo tiene contemplado así. Está el Real Decreto 163/2019 de control de producción, que es de obligatorio cumplimiento. Tenemos en el futuro, se está trabajando sobre el marcado CE del hormigón, hay temas de normalización. Desde ANEFOP tenemos la presidencia del Comité Técnico Nacional de UNE, el CTN 83, y constantemente se están publicando normas que muchas vienen de Europa, otras nacionales, pero hay mucha corriente europea y todo esto pues tendríamos que comunicarlo también. Siempre incidiendo, como veis, en temas de comunicación y comunicación para que la gente pues bueno, tenga acceso a esta información que de otra manera no tenía. Era importante el Congreso por lo que supone detener la actividad de mucha gente que en su día a día no tiene ese minuto de tiempo para pararse a ver cómo se está moviendo su entorno y que se dedique durante 2 días realmente a empaparse de todo lo que está sucediendo. Así también en la parte de gestión empresarial, pues vimos una parte muy importante como es la gestión de los recursos humanos. Sabemos todos que hay un problema de relevo generacional en el sector y bueno, de hecho, de ello se habló durante el Congreso, así como, por ejemplo, también la integración de la mujer. La integración de la mujer, que es uno de los temas que tenemos pendientes dentro del sector, que está a unos niveles bastante bajos, precisamente cuando estamos hablando de dificultades de renovación generacional y de falta de trabajadores, estamos renunciando prácticamente a la mitad de los trabajadores posibles.
Es decir, que es más importante que nunca que la mujer se incorpore a nuestros negocios y hay que facilitar el acceso, pues, por supuesto. Y el último bloque que utilizamos en el congreso que tuvimos fue el área internacional, porque muchas veces que a pesar de hacer un congreso nacional, pues no podemos perder de vista todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿En qué se están preocupando otros países? Tuvimos ponentes, bueno, tuvimos a la Asociación Europea, AERCO, que nos planteó cuáles son las preocupaciones principales a nivel global europeo. Tuvimos también al director de la Federación Iberoamericana del Hormigón, que también nos contó cuáles eran sus preocupaciones. Y tuvimos también pues, a nuestros vecinos de Portugal, a su director, Jorge Reis, que estuvo también comentándonos similitudes y diferencias entre ambos mercados y preocupaciones. Como vimos, realmente no estamos muy desencaminados, estamos en la línea común, en la línea de trabajar sobre el producto y en reducir huella, aparte de muchos otros temas que bueno, no son el objeto hoy del foro. Como os comentaba, en el bloque de sostenibilidad, y me sirve un poco este esquema para explicar qué estamos haciendo desde la asociación y qué visión tenemos del sector. Perdón. Bien, pues como no podía ser de otra manera, empezamos con una visión global. Es decir, bueno, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué se está trabajando sobre sostenibilidad? ¿Cuál es la visión global que tenemos? Ahí estuvo Isidoro Miranda, que fue exdirector de Holcim, expresidente de Cemburó, y la verdad es que hay que decir que Isidoro pues, es un removedor de conciencias, ¿no? La verdad es que lo hizo muy bien, comentó cuáles son los retos que hay a nivel global, por qué, cómo nos impactan, digamos que generó esa inquietud necesaria para empezar a ver los temas más particulares ya a nivel nacional. A continuación, pues hablamos sobre nuestra guía, que antes la ponía en pantalla César en su presentación, una guía que tenemos, hoja de ruta para reducción de CO2 en el hormigón, que es trabajado desde ANEFOP con las empresas asociadas y en la cual pues aparecen todos los detalles de pues, ese paso a paso de cómo tenemos que actuar. Sin duda complicado, porque ya habéis visto que el impacto del cemento es grande en nuestro producto. O sea, dependemos en la mayor parte en que el cemento haga su trabajo y que nosotros lo incorporemos, que no es parte pequeña. Por otro lado, pues hay otros aspectos que también hay que trabajar, que también después comentaré brevemente. La siguiente ponencia fue adaptándonos al cambio, impacto y oportunidades de los cementos bajos en carbono en el mundo del hormigón. Lo que os comentaba, no todo el mundo ha tenido tiempo de pararse a ver qué oportunidades hay en el mercado para poder bajar la huella de CO2. Bajarla y cómo se hace. Por eso Pere Borralleras pues, nos explicó un poco esas oportunidades que hay y cómo afectan, cómo impactan en nuestros productos y cómo tenemos que trabajarlas. No se trata exclusivamente de cambiar el tipo de cemento y producir de la misma manera. Son cementos diferentes y hay que trabajarlos de forma diferente. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en esa transformación. Transformación que es inevitable y que tenemos que ir afrontando poco a poco. Por lo tanto, esta ponencia resultó de gran interés. Con posterioridad, Arturo Alarcón comentó acerca de la nueva calculadora que hemos sacado recientemente para nuestros asociados, en la cual, pues partiendo de la declaración ambiental de producto y partiendo de unos valores que ya teníamos, pues todos nuestros asociados pueden jugar con esta calculadora que está construida conforme a norma para que sea una calculadora fiable y homogénea para todo el sector. Pues nuestros asociados pueden jugar moviendo variables y moviendo tipos de cemento, moviendo tipos de transporte, moviendo distancias de transporte, ver el impacto que tiene en sus productos. Bien, esta calculadora la verdad es que está teniendo mucho éxito. Tenía los datos por aquí, pero ahora mismo no los encuentro. Pero ahora mismo son 37 empresas y más de 100 plantas las que están trabajando con esta nueva calculadora. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es algo muy interesante que además las empresas constructoras cada vez nos están pidiendo más esa huella. Después hablamos de la otra parte, ¿no? Es decir, si tenemos la DAP y sabemos los impactos
que está produciendo cada una de las fases A1 a 4 en nuestro producto. Bien, pues vamos a ver cómo podemos trabajar con nuestra DAP para reducir esa huella. Vimos ejemplos prácticos por parte de Rufino Cano que nos pueden mostrar cómo trabajar en esa estrategia. Es importante. Después, no solo trabajar en la parte, cuando vemos estrategias de análisis de ciclo de vida y de reutilización de residuos, es decir, cómo podemos hacer economía circular dentro de las plantas de hormigón, pues una parte importante es cómo trabajar con los residuos, no solamente con los nuestros, porque en esta ponencia vimos un tema muy interesante de cómo introducir incluso pues, cáscaras de mejillones dentro de como árido dentro del hormigón para determinados tipos de hormigones. Es decir, que podemos ayudar también a la reutilización de residuos dentro del hormigón. Pero, bueno, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer a la vez es trabajar sobre no generar ningún tipo de residuo en las plantas de hormigón, en lo cual, pues bueno, estamos bastante centrados y trabajando en ello. Luego, un punto importante que es, bueno, el tema de hormigón expert de Danefop. Ricardo antes lo ha comentado en la exposición inicial. Tenemos una certificación propia que, bueno, todos nuestros asociados tienen que pasar. Y bueno, pues digamos que abarca la parte de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Todos los asociados tienen que cumplir estos puntos mínimos para poder pertenecer a la asociación. Bueno, pues avanzando con Hormigón Expert de Danefop, lo que se trata es de meter criterios de sostenibilidad precisamente dentro de nuestro sello. Queremos que las empresas se vayan mentalizando y obtengan una puntuación en función de la situación en la que se encuentran. Esta parte no es obligatoria, pero sí es recomendable y les va a permitir medirse y compararse con el resto de las empresas. Y nos va a dar también una medición de la evolución de nuestras propias empresas en cuanto a su sostenibilidad y en cuanto a sus avances en conseguir la reducción de huella de carbono. Por lo tanto, creo que es otro paso más de concienciación sobre la reducción de huella. Sobre este tema es lo que estaba hablando César hace un momento, reimaginando estructuras. Realmente tenemos que ver dónde podemos trabajar para reducir la huella, no solamente en el producto, sino también en la forma de construir. Y vimos ejemplos de cómo se puede hacer a través de José Luis García, que es el vicedirector técnico del Torroja. Bien, después por la parte de los áridos, sabemos que también hay obligaciones que se están poniendo cada vez más de trabajar con áridos reciclados. Pues tenemos que aprender a utilizarlos, no cabe la menor duda. O sea, al final lo vamos a tener que hacer sí o sí y lo mejor es cuanto antes ponernos en marcha. Vamos a ver en qué casos se pueden utilizar, en qué porcentajes, cuáles son, cómo los tenemos que trabajar. Bueno, pues tuvimos una ponencia muy interesante de Rita Martínez por parte de ANEFA que nos explicó todos estos temas. Sostenibilidad certificada. Pues no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que tenemos medios para certificar que estamos trabajando en la línea adecuada. Sobre eso hubo una ponencia en la cual pues, explicaron distintas posibilidades, ¿no? Estuvieron Carlos Alonso por parte de AENOR, Jaime Martín Muñoz Sainz por parte de Arcanor, que es empresa productora de hormigón y explicó su experiencia, Sonia Rodríguez por parte de A+, y Virginia Sánchez por parte del Ministerio de Transporte, que estuvieron hablando sobre también certificaciones a nivel ministerial. Y por último, pues acabamos poniendo en valor el hormigón. Al final, bueno, pues existen dudas, es decir, el hormigón no va a poder existir en el futuro porque va a ser un material que no va a poder reducir la huella. Primero, no es así porque ya lo estamos trabajando y es importante comunicarlo y ver que esos objetivos pues tienen fecha de cumplimiento y estamos todos en marcha para poderlo hacer. Pero es que además, bueno, por las propias características del hormigón, no hay otro material similar. Y en esta ponencia pues, se puso en valor el hormigón por parte de eminencias que como Antonio Aguado, Carlos Santi o Juan Carlos Arroyo, que hablaron de las cosas que se pueden construir con hormigón y la gran evolución que ha sufrido la arquitectura gracias a la aparición del hormigón. Bien, como veis en el Congreso pues se trabajó muchísimo sobre la parte de sostenibilidad en tema de comunicación
y concienciación de que vamos en la línea adecuada. Y por la parte de ANEFO, pues bueno, ¿por dónde empezar? Pues muy rápidamente, porque ya lo hemos visto previamente, pues cálculo de la DAP sectorial. Arrancamos porque necesitamos un valor sobre el cual trabajar, con lo tal arrancamos con la DAP sectorial. En principio se apuntaron 427 plantas. Tuvimos que hacer un segundo cálculo, una ampliación, porque aparecieron más de 100 plantas dentro de la asociación que se quisieron incorporar a este cálculo. Y bien, pues con los resultados pues hicimos el análisis, definimos las estrategias, se fijaron los objetivos que ahora veremos y bueno, pues se elaboró esa hoja de ruta de CO2 para el hormigón. En recoger los resultados, el valor verificado para esos módulos que os comentaba antes de A1 a A4 pues fue de 236 kilos de CO2 para hormigones de resistencias entre 20 y 25 megapascales y 285 kilos de CO2 para aquellos hormigones con resistencias entre 30 y 35 megapascales. El compromiso de ANEFOP, analizando los datos y las posibilidades, combinándolas con las que explicaba Aniceto al principio también en cuanto a objetivos de cemento, pues nuestro compromiso para la reducción de huella de carbono en el año 2030 es reducirlo un 40% respecto al dato de 1990. Es decir, que para 2030 tendríamos 166 kilos para las resistencias de 20 a 25 y 193 de 30 a 35. Todo esto es conseguible hoy en día con los cementos que disponemos. Bien, ¿y qué medidas de impacto inmediato en el producto podemos tomar? Pues ya lo hemos dicho, si al final el 80-85% de la huella procede del cemento, pues emplear cementos con menor huella de carbono, aprender a utilizarlos e introducirlos en nuestro sistema. También, porque no tenemos que dejar de mirar, hay un 5% que destacaba Aniceto en la parte de sus 5Cs. O sea, hay una parte que nosotros también tenemos que trabajar internamente. Empleo de materias primas con menor distancia de transporte, optimización de dosificaciones, empleando contenidos de cemento estrictamente necesarios, digitalización de la construcción. Veíamos que también teníamos un bloque dentro del Congreso, porque es importante la parte productiva también, digitalizar y optimizar tanto el diseño de estructuras como los suministros de hormigón, la renovación de las flotas con reducción de consumos de combustibles fósiles, incluso con el empleo de otras energías. El empleo de amasadoras fijas, que esto es un tema también que se vio en el Congreso en la parte internacional, que contrasta mucho que en Portugal, por ejemplo, prácticamente el 100% de las plantas de hormigón tienen amasadoras fijas, mientras que en España apenas llegan al 15%. Esto es algo que contrasta mucho y uno de los motivos por los que desde la Asociación Portuguesa nos transmiten que se utilizan las amasadoras fijas es precisamente por motivos de sostenibilidad, porque evitan el tiempo de amasado en los camiones y en ese tiempo de amasado en los camiones pues se está emitiendo CO2 a la atmósfera, mientras que las amasadoras fijas pues se pueden alimentar por energías más limpias, con lo cual pues habría no solamente un ahorro en esa parte de combustible, sino también pues, un ahorro en cemento por conseguir unos mejores amasados en estas amasadoras fijas. Bien, reutilización y reciclado de materias primas y autoconsumo energético, como comentaba, pues mediante instalación de sistemas renovables de generación de electricidad y utilizando energías limpias. También lo estaba comentando César y yo solamente voy a pasar por encima, aparece nuestra nuestra guía, hoja de ruta de reducción de CO2, pero no solamente está la parte de productos, sino que también está la parte constructiva. Y ahí aparecen también 8 puntos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, como comenté, la evaluación de ese ciclo de vida de toda estructura puede mejorarse pues con una planificación inteligente. No solamente depende de la huella del producto, sino también de todo el diseño de la estructura. La cantidad de hormigón utilizado influye más en la evaluación del ciclo de vida que la clase de resistencia del hormigón. También lo comentaba Aniceto, ¿no? Y al final, si aunque emita poco multiplicado por un volumen enorme de consumo de hormigón, pues al final siempre hay una huella que permanece ahí. Entonces, bueno, pues hay que intentar optimizar al máximo todo esto.
Bien, yo con esto termino y quedo pues, a vuestra disposición para todas las aclaraciones que creáis conveniente. Muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que las tres intervenciones, bueno, pues han contribuido de una manera muy importante a quitarnos la imagen que todos tenemos del sector del cemento y del sector del hormigón como uno de los más, como muy contaminante, muy difícil de que eso tenga arreglo, y veo de que gracias, bueno, pues a los esfuerzos técnicos y económicos, por supuesto, pues que está haciendo todo el sector, eso nos hace, bueno, pues tener más esperanzas de cara a conseguir estos números, estas cifras, estos compromisos en un futuro no excesivamente lejano. Yo, si queréis, Aniceto y César, conectaros, empezamos el turno de preguntas. Entonces, yo quería, Aniceto, preguntarte si precisamente teniendo en cuenta la evolución tan rápida y tan exponencial de la tecnología, la tecnología que todo el tipo de industria está experimentando en los últimos años, si no existe un modo o no existe una idea o una esperanza de acortar los plazos en todo este proceso de descarbonización de que nos habéis comentado, porque 2050, bueno, pues no es que esté excesivamente lejos, pero tampoco estamos hablando del 2030, estamos hablando de 26 años, ¿no? Entonces, ¿no creéis que, y eso también se lo puedo hacer extensivo a Carlos, de que con el tema este de las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas constructivos pueden de alguna forma acortar estos plazos? Bueno, magnífica pregunta, Ricardo. Es una cuestión central. Cuando vamos a la hoja de ruta del sector, ya prácticamente en el 2040 conseguimos la neutralidad climática. Es decir, estamos ya en la hoja revisada, estamos muy cerca de cero cuando llegamos al 2040. Pero afrontar eso, o superar o reducir tiempos, tiene muchas dificultades. Pensemos, por ejemplo, que en nuestro país los procesos de autorización administrativa, si quisiéramos hacer una planta completamente nueva de cemento en el país, probablemente tardaríamos 10 años exclusivamente en tener los permisos. Luego, el tema de lo que denominan nuestros colegas europeos el permitting es un tema central. Por eso nosotros hemos puesto nuestra esperanza y, de hecho, participamos muy activamente en el establecimiento del reglamento del INSIA, de la industria cero neto, para que que contempla una agilización administrativa y que la agilización administrativa no quedara exclusivamente en la fabricación de los equipos, que entendemos que es algo importante, sino quedara en su implementación. En la redacción final del reglamento esto se ha incluido. Entonces, una tecnología cero neto se considera aquella que es la de fabricación de esos equipos, pero también su implementación en una industria de alto consumo energético, entendida, por lo tanto, como una industria de altas emisiones. Luego, la reducción de plazos, y si esto se consigue y si todas las administraciones públicas trabajan para reducirlo, podrán dar algún margen. Segundo elemento, tenemos una cuestión de producción de equipos. Todas las cadenas de suministro en estas tecnologías de descarbonización están ahora mismo muy, diría, estresadas y presionadas. Y además la Comisión Europea ha puesto el celo y el interés en que esas cadenas sean parcialmente al menos europeas, porque teníamos muchas estrategias de descarbonización cuya producción era fuera de Europa. Y ahora tenemos que rearmarnos industrialmente para producirlo aquí. Luego, es una segunda dificultad a superar. Hay una tercera que es todo el marco reglamentario, y todos los que estamos aquí pues conocemos perfectamente qué significaba la reglamentación de cemento, el hormigón, los códigos estructurales, figuras jurídicas y de gestión que estaban diseñadas para durar décadas, con pequeños ajustes poder durar décadas. Bueno, tenemos que acompasar el proceso de descarbonización al proceso de reglamentación. Veamos qué está pasando en Europa con el marcado CE, los procesos de PRX. Ellos manejan periodos de muchos años o de décadas.
Tenemos que acompasarlo todo, ¿eh? Y ese acompasamiento no es sencillo. Por lo tanto, el recortar plazos no es tanto un tema de voluntad sectorial, que desde luego existe, no hay dudas a ese respecto, sino que se den las condiciones de contorno para poderlo reunir. De todas formas, si leemos bien y cuando aparezca nuestra hoja de ruta, veremos que los avances propuestos para el año 2040 son ya sustanciales, ¿eh? Sustanciales. Entraríamos en aquello de los productos casi cero, ¿no? Eso que se han definido que no son cero, pero son casi cero. Estaríamos muy cerca de esto. Luego ya significa un recorte que hemos dado de 10 años en un plazo tan corto como 4. Estupendo, Aniceto. La verdad es que da tristeza pensar que por problemas burocráticos o de gente que se tiene que sentar a hacer papeles o a confeccionar autorizaciones, todo ese tipo de cosas no coja la velocidad de marcha que pudiera tener desde el punto de vista técnico. Pero bueno, así eso nos ha pasado mucho a lo largo de nuestra vida como para que nos sorprenda, efectivamente. César, a mí me gustaría que tú, no sé si lo tienes de alguna forma valorado o mentalmente lo puedas valorar, el papel que pueda tener en la tendencia de la construcción industrializada en la aceleración de la descarbonización desde la perspectiva del hormigón y del cemento. Gracias, Ricardo. No, Porque valorado no lo tengo. en uno de tus ejemplos, bueno, el ejemplo que has puesto, pues digamos que de alguna forma ponías 3 alternativas. Una era la del hormigón in situ y las otras 2 eran más de prefabricado, un prefabricado más, digamos, más tradicional, como era el segundo, y uno, digamos, más actual, como eran las placas alveolares, pero ambos procesos en los que intervienen los procesos de prefabricación. Sí, a ver, cuantificado como tal es difícil porque, como bien sabrás tú que has estado en el sector, la industrialización, se lleva hablando de que todo va a ser industrializado desde hace 30 años, pero bueno, no termina digamos, de generalizarse, ¿no? Y tenemos unas cuotas pues que son las que son y se han mantenido bastante estables a lo largo del tiempo, con lo cual, sin esa visión es complicado el dar un número. Lo que sí que quiero poner de manifiesto es que las estrategias de la descarbonización de las estructuras in situ y de las estructuras prefabricadas son totalmente diametrales, o sea, son totalmente opuestas, diametralmente opuestas, porque en el sector in situ tenemos mucho más margen para la utilización de nuevos cementos, mientras que el sector del prefabricado, por un motivo fundamentalmente de fabricación, ¿no? Necesitas unas resistencias a edades tempranas más elevadas para desencofrar lo antes posible, desmoldarlos. Entonces hay una serie, digamos, de limitantes a nivel de fabricación que impiden o que al menos limitan el uso de cementos muy adicionados, que son cementos más lentos. Entonces, así como la vía de la construcción in situ, la estrategia sí que evidentemente pasa por una eficiencia en el uso del material, pero luego aparte pues tenemos o hay más margen para utilizar cementos más adicionados con una menor huella de carbono. En la parte de la prefabricación, digamos, la principal estrategia pasa por un uso cada vez más eficiente del material, porque hay menos margen en la utilización de cementos más adicionados simplemente por el propio proceso constructivo del prefabricado. Entonces sí que hay que pues medir muy bien el uso del material, aligerar lo más posible las soluciones, ir a soluciones muy esbeltas, probablemente con materiales de muy altas prestaciones. Entonces, simplemente decir que las estrategias son completamente diferentes, pero son diferentes y que, bueno, pero que ambos pueden lograr reducciones de la huella de carbono muy significativas. Lo que pasa que, bueno, como he dicho en mi presentación, cada, digamos, elemento necesita un análisis específico y una estrategia específica. Simplemente es eso, yo creo que se va a lograr de ambas formas, o que las estructuras de hormigón se pueden descarbonizar o reducir su huella de carbono, tanto si son in situ como si son prefabricadas. Cuantificar cuánto va a ser la prefabricación o la industrialización en este aspecto es complicado por lo que he comentado, porque es muy difícil prever la cuota de mercado que va a tener la industrialización en el sector de la construcción en general. Muy bien. Mira, Carlos, me preguntan 2 preguntas cortitas, pero muy específicas para ti. Dice, ¿para cuándo la próxima edición del Congreso? ¿Repetirán en Zaragoza? ¿Buscarán otra sede? Esto es un fan.
es un fan del Congreso el que me lo pregunta. Y la segunda pregunta es si la calculadora de huella de CO2, esta que has comentado, si está abierta para profesionales que no sean socios o es exclusivamente para socios de ANEFO. Vale, bueno, pues la primera pregunta, sí, nos la han preguntado varias veces, lo cual da idea de que realmente De que hay gustó el interés. proyecto Sí. y fue un éxito, sí, la verdad es que yo creo que hacía muchos años que no nos juntábamos, también hemos pasado la pandemia, había muchas ganas de verse y de escuchar pues, los temas de actualidad. Entonces, en 3 años está previsto volver a hacer congreso. El sitio todavía no lo tenemos buscado. No, creo que no repetiremos Zaragoza, más que nada por intentar acercarnos a los asociados e ir a otra zona de España donde pues, haya más gente de otras zonas que pueda acudir, ¿no? Aquí vamos un poco más centrados en la zona norte, bien comunicados con Madrid y Barcelona. La gente de Andalucía estaba un poco peor. Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que mover un poquito hacia el sur. Todavía no está decidida la sede, es muy pronto, quedan 3 años, pero que vamos a repetir es seguro, ¿eh? Y el tema de la calculadora, bueno, pues esto es un servicio que da la asociación para sus asociados. Entonces, en principio no está abierto para terceras personas. Para terceras personas. Bueno, si alguien tiene interés, que se ponga en contacto con nosotros y vemos de qué manera también podemos colaborar y podemos encontrar una solución. Aniceto, esto ya es de tipo personal porque sé los esfuerzos profesionales que has realizado para el tema de hacer llegar y de revalorizar la utilización del hormigón en firmes de carreteras durante mucho tiempo que hemos coincidido, tan pospuestos por la utilización de los firmes de aglomerado asfáltico. Con este tipo de proceso de descarbonización, de utilización de nuevos elementos, de nuevos hormigones, yo no sé cómo estará el sector en estos aspectos, el sector del aglomerado asfáltico, pero ¿no ves ahí una posibilidad de volver a utilizar en firmes de carreteras? Yo no sé si solo firmes de hormigón o mixtos de hormigón en la base y arriba por el de aglomerado. En fin, ¿cómo ves esta futura posibilidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Tú sabes que yo soy un amante de las carreteras y entro bien al trapo, A ver, hay que pensar cuando uno va a la visión histórica que si vamos hace un siglo ahora, en los años 20 del siglo XX, hubo una auténtica fiebre de pavimentos de hormigón, porque frente a las técnicas disponibles, el hormigón, aunque fuera con una tecnología muy primitiva, se entendió que era la solución idónea. Luego el asfalto obviamente entró en juego y con una tecnología muy versátil fue ganando cuotas de mercado que no en todos los países. En aquellos sitios donde uno tiene que hacerse responsable del mantenimiento, entonces una solución durable y de poco coste de mantenimiento como la de hormigón gana mercado. Yo creo que han cambiado mucho las cosas. Hace muy poquito tuvimos la inauguración de la A33 con un pavimento de doble capa armado continuo que yo creo que va a ser una referencia de construcción en nuestro país, porque es una solución de una enorme calidad desde el punto de vista de rodadura, mejora las rodaduras tradicionales en hormigón y desde el punto de vista de durabilidad, pues va a quedarse allí durante muchísimos decenios. Si a esto añadimos el tema de la descarbonización, vamos a encontrarnos yo creo que con un nicho que además, desde un punto de vista, yo creo que de seguridad de suministro, es decir, el mundo del petróleo tiene un futuro incierto. Nosotros participamos en las COP del clima y la gente quiere abandonar el petróleo. Y cuando uno abandona el petróleo, abandona el asfalto. Luego yo creo que existen razones, por un lado medioambientales, por otro lado tecnológicas y por otro lado estratégicas para diversificar las soluciones en construcción de carreteras hoy. Porque puede ser que a lo mejor mañana no tengamos soluciones tradicionales o las que tengamos sean carísimas. ¿Cómo va a afrontar desde el otro lado el proceso de descarbonización? Pues no lo sé, pero desde luego es un reto bien complicado y bien difícil porque su materia prima es precisamente una materia prima que la humanidad quiere abandonar.
Estupendo, muchas gracias. Mira, Carlos, como ANEFOP, al fin de cuentas, bueno, pues tiene entre sus asociados una mayoría de los fabricantes de hormigón preparado, pero no todo. Entonces, ¿cómo están afrontando las empresas? ¿Qué diversidad o cambios de forma de afrontar las empresas el mundo del hormigón, el reto de la reducción de huella? ¿Cómo has comentado algo? Pero yo entiendo que lo has comentado muy referido a las empresas de ANEFOP. Que a fin de cuentas era. Entonces, esto a nivel general, digamos, ese esfuerzo que vosotros habréis transmitido, ¿se puede generalizar o hay una diferencia técnica y objetivamente, no desde el punto de vista comercial? Bueno, vamos a ver, yo creo que las empresas de la asociación, en cierto modo, reciben indicaciones por parte de la Junta Directiva y por parte de nuestras delegaciones en cuanto a por dónde van los tiros, por dónde va la normativa, por dónde van las exigencias. Entonces, digamos que están más mentalizadas. Siempre decimos que dentro de la asociación hay un montón de empresas trabajando conjuntamente con objetivos comunes y fuera de la asociación hay empresas igualmente serias que también están trabajando sobre estos objetivos. Pero sin duda tienen menos información de la que tienen los socios de ANEFOP, que continuamente pues están recibiendo mensajes, están recibiendo a través de newsletters pues todos los temas importantes de innovación que hay alrededor de este tema. Por eso, cuando arrancamos con la DAP, pues claro, tenemos 700 plantas dentro de ANEFOP y de forma voluntaria, al final se han incluido más de 500 plantas. Entonces, existe una mentalidad una conciencia importante acerca de que esto es un tema que vamos a tener que atacar sí o sí y que más vale ponerse con ello cuanto antes, ¿no? Entonces, eso es importante, esa mentalidad. Y estamos un poco expectantes también, como asociación, y yo creo que el sector en general y lo que me comunican otros no asociados con los que tengo ocasión de hablar de vez en cuando. Porque lo comentaba Aniceto, uno de los puntos, ¿no? Uno de los problemas es el nivel de exigencia que hay. El nivel de exigencia ahora mismo es bajo y las empresas de hormigón no tienen una motivación especial a fabricar productos bajos en huella de carbono si nadie nos lo pide, por una razón muy sencilla, porque son más caros. Al final, hoy en día, no sé en el futuro, precisamente supongo que esto se normalizará y llegará a una situación mucho más equilibrada, pero hoy en día pues hacer productos bajos en carbono, en todos los sentidos, exige trabajar sobre las materias primas más que las iniciales y eso supone unos costes adicionales en los cuales los productores de hormigón no van a entrar si no les exigen que lo fabriquen. Y entonces, por parte de la Administración, creo que sí hay que exigir un esfuerzo mayor de cara a que se cumplan los criterios de sostenibilidad, criterios de huella, para los cuales ya estamos preparados a través de la DAP y a través de esta calculadora que permite medir si estamos cumpliendo con lo que nos están exigiendo, pero nos lo tienen que exigir, porque si no, pues seguiremos como hasta ahora, ¿no? Eso es un impedimento grande que tenemos que dinamizar esa demanda de productos bajos en carbono y eso pues, tiene que venir a través del empuje de las propias administraciones. Vale, muchas gracias, Carlos. Y ya para terminar, aunque me quedan aquí algunas preguntas, pero bueno, a esa posible reedición de este foro dentro de un par de años, pues las mantendré en el tintero para comentarlas entonces. Entonces me comentan, y os lo leo textualmente: buenos días, gracias por las ponencias. Al comienzo de las ponencias, Aniceto ha comentado la posibilidad de emplear residuos de otros procesos industriales en la fabricación de cemento. Quería preguntarle si se podría seguir manteniendo las características de resistencia y homologación correspondientes del cemento, así como permitir su empleo en las aplicaciones actuales al añadir estos residuos como materias primas. No sé si César o Aniceto, en fin, cualquiera de los dos, pues el que... Bueno, hay que decir que la incorporación, es decir, la simbiosis industrial, la incorporación de residuos de otras industrias a la fabricación de cemento, esa incorporación ha sido una incorporación tradicional. Cuando uno está pensando que va a utilizar cenizas de térmica, es un residuo de otro proceso. Y cuando estamos utilizando escorias de cualquier tipo, estamos utilizando residuos, aunque luego se puedan calificar de subproductos.
Luego, eso ha sido algo tradicional, la incorporación en la cadena de que estamos hablando de unos residuos o unos subproductos que presentan unas condiciones que son idóneas para la fabricación de cemento. Que combinadas, claro, este concepto de idóneo no es fortuito, no nace en mitad de la naturaleza. Significa mucha investigación, mucho desarrollo, muchos años de ejercicio de prueba para poderlo utilizar. Y entonces, digamos que nosotros vemos en la simbiosis es que hay algunas características del producto que no se conseguirían si precisamente no utilizamos este tipo de constituyentes. Luego, riesgos para el producto, ninguno. Y además el sector en este aspecto tiene una prudencia extraordinaria. En el caso de que haya la menor duda, esto no se va a utilizar, no se va a incorporar en la cadena de producción. No sé si César quiere hacer algún comentario adicional. No, a ver, sí, muchas veces a lo mejor esto está un poco orientado porque hay centros de investigación, hay investigaciones trabajando con hormigón, donde en ocasiones sí que se ha utilizado el hormigón para encapsular residuos e inertizarlos y, digamos, proteger o hacer, digamos, dar ciertas soluciones ambientales a algún problema de los residuos, y a lo mejor pues en ese concepto sí que se ha pensado que ese material resultante evidentemente tenía una calidad menor. No es el caso, es que lo que se está utilizando era el cemento y el hormigón precisamente para encapsular residuos y evitar otros males mayores. Como bien dice Aniceto, el cemento se ha fabricado con otros residuos industriales de manera tradicional, y es importante entender que cualquier tipo de residuo, cuanto más arriba entre en la cadena de valor o en la cadena de fabricación de cualquier producto y por supuesto del cemento, mayor será, digamos, las garantías de calidad y del producto, de que no hay ningún tipo de riesgo ni ambiental ni para la salud por la utilización de residuos. Me refiero que si yo puedo incluir, digamos, los residuos como materia prima para la fabricación de clinker, pues incluso, digamos, esos riesgos se minimizan porque está dentro de un proceso industrial, un proceso de altas temperaturas donde cualquier, digamos, tipo de agente nocivo, pues evidentemente desaparece. Bueno, entonces, simplemente ese es el mensaje, que muchas veces se confunde la utilización de residuos con un material de menor calidad, siempre y cuando, digamos, el uso sea de determinadas aplicaciones o incluso la normalización, César, va paralelo, digamos, con esa investigación, esa incorporación o pasa como hablaba Aniceto antes, de que ahí tenemos un decalaje, un desfase entre las actividades que se están haciendo y la burocracia. Bueno, no llamemos burocracia la normalización, pero digamos el proceso de normalización que siempre es lento. Bueno, en este caso el proceso de normalización es más ágil que el proceso de regulación. Me explico. Nosotros desde la industria, cuando se investiga una nueva adición para el cemento, recientemente las cenizas de fondo, se han hecho trabajos de investigación, se han hecho trabajos, digamos, de eso que comentaba Aniceto, ¿no? De garantizar que aquel producto funciona bien y que no hay ningún problema en su utilización. Y luego el proceso de normalización ha sido relativamente ágil y contamos con una norma nacional. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, tú tienes la norma, pero luego alguien, en este caso la administración, tiene que regular el uso de ese cemento. Y ahí es un poco donde está el mayor cuello de botella, ahí es donde están los trámites burocráticos. Como criterio general, la normalización, el proceso de normalización es relativamente ágil en comparación con el proceso regulatorio. De regulación. Fenomenal. Bueno, pues ya nos hemos pasado un poco de la hora. Os ruego me disculpéis porque sé que todos tenéis compromisos posteriores. Entonces, lo que yo simplemente agradeceros, pues, el cariño, el interés que habéis demostrado en los tiempo que hemos estado preparando este foro, agradeceros y daros la enhorabuena por la calidad de vuestras presentaciones, y además yo estoy seguro que estos esfuerzos al final son de los que calan en la sociedad y que evite el que siga existiendo ciertos prejuicios contra el uso del hormigón o del cemento frente a otros posibles materiales, o simplemente el considerar este sector como un sector más sucio o más contaminante o más antiguo o menos tecnológicamente avanzado como pudiera ser otros, por lo menos en el aspecto de la construcción. Y yo entiendo que intervenciones como estas pues tienden a conseguir, como decía Carlos, que la difusión de estos avances y de estos
inversiones, tanto en talento como económicas, pues poco a poco vayan modificando esa imagen de que la gente pueda tener de este sector. Muchas gracias a vosotros de nuevo, muchas gracias a nuestros espectadores como siempre y a todos desearos pues que tengáis unas felices vacaciones. Y ya hasta el mes de septiembre prometo no volver a atormentar ni a ponentes ni a espectadores. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.